Bueno, a continuación vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la regla divisora de voltaje. Entonces el ejemplo 5.10 nos dice, determine el voltaje V1 para la red de la siguiente figura. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí tenemos lo que es nuestro circuito. Tenemos dos resistencias que están en serie. Como sabemos, pues inducimos una corriente. Aquí sería la misma para los dos elementos. Y la resistencia con valor de 20 volts está conectada a la resistencia de 60 volts con, con este nodo que está marcado aquí. Entonces, por lo tanto, sabemos que están en serie. Ahora, pues vamos a aplicar lo que es el divisor. Tenemos, acuérdense la regla del divisor, si queremos sacar, calcular el voltaje en la resistencia 1, pues nosotros lo que necesitamos es el voltaje total de la rama de los elementos que están en serie. Necesitamos el valor de la resistencia R1, que es donde queremos saber el voltaje o la caída de voltaje, y la resistencia equivalente total entre los elementos que están en serie. Entonces, tenemos todos estos elementos. Entonces, pues sustituimos como dice aquí, ¿verdad? Entonces, la resistencia donde queremos saber el voltaje vale 20, ya lo tenemos aquí, multiplicado por, aquí hay un error, es voltaje. El voltaje es de 64, es el voltaje que hay en el total de la rama, ¿sí? Entre la suma de las dos resistencias, que es el valor de 20 ohms y de 60 ohms. Y bueno, el resultado nos va a dar 16 volts. Y aquí ya aplicamos el divisor de voltaje. ¿Ok? Una disculpa por los errores ahí en la presentación. Tenemos otro circuito. Aquí es el ejemplo 5.13. Me dice, diseña el divisor de voltaje de la siguiente figura. ¿Ok? Y me dicen que el voltaje R1 es igual a 4 veces el voltaje en R2. O sea, el voltaje en R1 va a ser 4 veces en el voltaje de R2. Entonces, la resistencia total se define mediante, aquí nos dan pues el voltaje total de la rama y nos dan la corriente en ese circuito, ¿verdad? Que es la corriente, digamos, entre las dos resistencias. Me dice que vale 4 miliamperes. Entonces aquí podemos sacar lo que es la resistencia total. Sabemos que nos dice la ley de Ohm que el corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total en este circuito. Ya tenemos la corriente total y el voltaje total, por lo tanto podemos calcular lo que es la resistencia total, que es lo que nosotros hicimos aquí. ¿Cuánto vale el voltaje? 20 volts. Y nuestra corriente es de 4 miliamperes, nos da un total de 5 kilo ohms. Entonces ya tenemos la resistencia total. Entonces, dado que el voltaje en R1 es igual a 4 veces al voltaje en R2 por la condición que nos habían dado al inicio, entonces decimos que la resistencia 1 es igual a 4 veces la resistencia 2, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la fórmula de resistencia total en estos dos pues es R1 más R2. Si nosotros sustituimos el valor de R1, que es de 4 veces R2, más la resistencia R2, nos da un valor de 5 veces R2. Por lo tanto, si nosotros despejamos lo que es lo que es nuestra, decimos, bueno, nuestro valor que es 5 veces R2 es igual a la resistencia equivalente total, que es lo que nos da ahí, pues el resultado nos va a dar que la resistencia 2 es 1 kilo ohm, ¿verdad? Entonces, si R1 es igual a 4 veces R2, pues este es nuestro valor, ¿verdad? De la resistencia R2.
Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice, utilice la regla de divisor de voltaje y determine los voltajes V1 y V2 para el circuito en serie de la siguiente figura. ¿Ok? Entonces, como datos tenemos, bueno, pues nos dan el voltaje, el valor de la resistencia R1, el voltaje, perdón, el valor de la resistencia R2, que es 5 kilo ohms. Lo voy a poner en grande porque aquí no se nota. Entonces, R1 es igual a 2 kilo ohms. R2 es igual a 5 kilo ohms. Y R3 es igual a 8 kilo ohms, por si no se alcanza a ver bien. Entonces, nos piden el voltaje en V1 y el voltaje en V3 aplicando la regla de divisor de voltaje. Entonces, pues sabemos que el voltaje V1 va a ser igual a la resistencia, el voltaje en esa malla y la resistencia equivalente total. ¿Cómo? Entonces solamente vamos a sustituir pues el valor de la resistencia en R1, los 45 volts, porque es el voltaje que tengo en esa rama, entre la suma de las resistencias que están en serie, ¿verdad? Que es R1, R2 y R3. Entonces, aquí tengo la sustitución y bueno, nos dice que el total de la caída de voltaje es de 6 volts, ¿ok? Lo mismo, hay que sustituir para el voltaje en R3, pues es la resistencia R3 por el voltaje que tengo en esa rama entre la resistencia total. Sustituimos los valores y nos da como resultado 24 volts. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera sacar lo que es el voltaje en la resistencia 2, bueno, también puedo utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, tendría 45, que es una elevación, menos el voltaje 1, menos el voltaje 2, menos el voltaje 3. Esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo el valor. ¿Qué valor necesito? El de V2. De espejo V2 va a ser igual a 45 menos el voltaje de 6 menos el voltaje de 24 y esto me da un total de 45 menos 6 menos 24 de 15, ¿verdad? Entonces aquí el voltaje en V2 es de 15. Y bueno, aquí este sería nuestro último ejemplo.